Martes 11 de febrero de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, tenemos hoy una discusión de Jesús con los fariseos y los escribas. Ellos venían desde Jerusalén. En ese entonces Jerusalén era constituido como el centro político, económico y religioso de todo Israel, y venían desde Jerusalén hasta Galilea a discutir con Jesús. Se hablaba entonces en Jerusalén que había surgido una especie de profeta, un maestro en Galilea. Entonces ellos venían a supervisar la acción de Jesús y empezaron ese tipo de confrontaciones en torno a la ley. Vamos a reflexionar tres mensajes en torno a este evangelio. Primero, ¿con los labios o con el corazón? Segundo, la habilidad para lo malo. Tercero, no anules el mandamiento de Dios. Vamos con el primer punto. ¿Con los labios o con el corazón? El Señor le dice a estos fariseos: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Querida familia, la primera parte de esta reflexión es bien profunda, porque el Señor les está exhortando acerca del verdadero culto. ¿De dónde procede el verdadero culto? ¿Solo de los labios o de verdad procede del corazón? Y es que ellos habían creado cerca de 613 reglas, 613 preceptos que, decían ellos, derivaban de los 10 mandamientos y se había convertido en algo insoportable para el pueblo. Establecían cuántos pasos debían caminar en sábado, establecían una cantidad de ritos de lavados de manos, de purificación de jarras, de ollas. Era una cosa que terminó asfixiando al pueblo, asfixiaba el sentido de la religiosidad del pueblo de entonces. Las personas vivían cargadas de esa cantidad de pequeños preceptos y en cambio los verdaderamente importantes, los preceptos significativos, los que apuntaban a la caridad, esos de alguna manera se habían diluido. Por eso el Señor hoy nos exhorta también a nosotros y nos llama a poner en primer lugar lo esencial, a entender el verdadero sentido de la ley. Todas las cosas externas que nosotros hacemos deben tener como base una profunda interioridad. Entonces aquí el Señor está hablando precisamente de eso, de la religión que se vive externamente y de la religión que se vive internamente. Por supuesto que no debería haber una oposición entre ambas, de tal modo que lo que expresamos, que lo que aparece por fuera en nuestra práctica religiosa, no sea sino el producto de lo que hay adentro, de lo que hay en nuestro corazón. Entonces el Señor está condenando esa dicotomía, el Señor está condenando esa incoherencia, que por una parte, por fuera se expresan unas ciertas prácticas religiosas, pero por dentro se tiene el corazón podrido, se tiene el corazón lejos de Dios. Por eso el Señor llamaba a estas personas hipócritas, les llamaba sepulcros blanqueados,
porque por fuera, muy lindos, lo que hacían por fuera, bellísimo, estas prácticas religiosas al pie de la letra, pero en cambio por dentro, inmundicia, corrupción, mentira, engaño, rencor, deseo de matar a Jesús. Y claro que es fácil condenar a los fariseos y escribas del siglo I, pero de pronto tú y yo podemos ser los fariseos y escribas de hoy, que tenemos una religión exclusivamente exterior. Nos encanta todo lo externo de la fe. Medallas, cadenas, rosarios, procesiones, imágenes. Y queridos amigos, les debo confesar que a mí todo esto me encanta. Pero si solo nos quedamos allí, si solo nos quedamos en lo externo y no entendemos el sentido profundo de la fe, si no hay una transformación interior, entonces las palabras del Evangelio hoy son para nosotros. Amigos, todo esto externo es maravilloso siempre y cuando tenga una base, y es mi profunda relación con Cristo, una relación interior. Y podríamos llegar también al otro extremo de oponer lo externo y lo interno, de decir entonces que nada externo se necesita y que cualquier cosa externa en la religión no sería sino como una especie de religiosidad popular inmadura. Pero no es así, amigos. En realidad, lo que Jesús está pidiendo es que, en principio, lo primero de todo, lo más importante, sea lo que hay en nuestro corazón. Sea una religión vivida desde el amor, una religión vivida desde la caridad. Y de esa manera, lo que expresamos externamente va a ser producto de lo que hay internamente. Segundo, habilidad para lo malo. El Señor les dice a estas personas: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios. Esta es una de las frases más impactantes del Evangelio. Me recuerda aquello que dijo el Señor también en el Evangelio de San Lucas capítulo 16 versículo 8. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. El Señor nos está hablando acá de la habilidad para hacer el mal. Es que en el mundo en que vivimos encontramos una tremenda habilidad para hacer el mal, al punto que podríamos decir que hoy el mundo hace muy bien el mal. En cambio nosotros los cristianos, desafortunadamente, en muchas ocasiones hacemos muy mal el bien. Y me refiero a esto. ¿En cuántas ocasiones hemos visto trabajos muy elaborados, hechos con mucho esfuerzo, con todo el cuidado? Se han percatado hasta del menor detalle para hacer cosas que finalmente terminan llevando a las personas al pecado. Y en cambio, las obras de Dios, las obras buenas, que es a las que deberíamos invertirles todo el tiempo, cuán mal las hacemos. Pero amigos, esto no siempre ha sido así. Hubo una época donde lo bueno se hacía muy bien. No es sino que veamos esas bellísimas catedrales europeas, no es sino que escuchemos esas extraordinarias piezas musicales que se compusieron en honor a Dios, no es sino que veamos esas bellísimas esculturas de grandes artistas que plasmaban escenas bíblicas. Sí, en esa época se hacía muy bien el bien, pero hoy no. Familia, desafortunadamente en muchas ocasiones lo católico es sinónimo de algo mediocremente hecho y debemos romper esa imagen. Debemos buscar la excelencia de las cosas buenas, de las cosas católicas, la excelencia al momento de presentar el bien y apoyar a todos aquellos que lo están haciendo. Pienso en este momento en cuántas productoras católicas están empezando a producir material de excelente calidad. Lo triste es que los católicos no los estamos apoyando suficientemente. Lo triste es que cuando llevan estas películas a nuestras ciudades, estos documentales, muchas veces ni siquiera vamos a apoyarlos. Con eso, ¿cómo vamos a lograr que el bien se haga bien? Tercero, no anules el mandamiento de Dios. El Señor concluye diciendo: así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Querida familia, con esto el Evangelio concluye de manera lapidaria. Nos está diciendo: cuidado, que estamos en un mundo que goza anulando el mandamiento de Dios. Somos nosotros ahora los que queremos decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios nos dijo cuál era el buen camino y cuál era el mal camino. Pues nosotros anulamos esto, nos creemos dioses y empezamos a determinar lo que nos parece bueno y lo que nos parece malo. Por eso sentenciaba el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20. Ay de los que llaman bien al mal y mal al bien. Ay de los que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas.
Ay de los que llaman amargo a lo dulce y dulce a lo amargo. Estamos en esta época, en la época en que anulamos el mandamiento de Dios y creamos nuestros propios mandamientos. Entonces Dios nos dijo, no matarás, pero el mundo dice hoy que matar a un niño en el vientre de su madre no solo está bien, sino que es un derecho. ¿Ven? En vez de someternos amorosamente al mandamiento de Dios que nos protege, hemos creado nuestros propios mandamientos que nos destruyen. Oremos. Amado Señor, hasta hoy te he honrado solo con los labios, pero me ha faltado honrarte con el corazón. Hasta hoy he vivido una espiritualidad muy exterior, pero me ha faltado la interioridad. Por eso te suplico la fuerza del Espíritu Santo para integrar aquello que experimento adentro y aquello que vivo afuera. Por otra parte, Señor, te pido perdón por todas las veces en que he tenido habilidad para lo malo, pero en cambio he sido torpe para lo bueno. Por todas las veces en que me esforcé haciendo tan perfectamente aquello que iba contra tu voluntad, y en cambio te pido perdón por las veces en que he sido perezoso después de conocerte para hacer aquello que tú quieres que haga. Finalmente, te pido perdón por las veces en que hemos anulado tus mandamientos y hemos creado los propios, y te suplico que no permitas que nos autodestruyamos estando lejos de ti. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, con los labios o con el corazón. Segundo, la habilidad para lo malo. Tercero, no anules el mandamiento de Dios. Compromiso. Vamos a pedirle en el rosario de hoy al Señor la gracia de ser coherentes en nuestra vida espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.